Estas no son caras anónimas, no son horas, esfuerzos ni abrazos en abstracto. Son vidas, sueños e ilusiones que se hacen realidad en muchas personas con las que tenemos la fortuna de trabajar en Máster D. Para nosotros, cada alumno, cada compañero, es mucho más que un nombre o un número en términos de rentabilidad. Es una historia y el anhelo de vivirla en plenitud. Por eso, para los hombres y mujeres que formamos parte de este gran equipo humano que es Máster D, la palabra trabajo no alcanza a describir lo que hacemos. Tener la ilusión todos los días de poder aportar y sobre todo tener la posibilidad de ayudar a cumplir los sueños. Ver como una persona que le entregamos el diploma y nos dice, si no hubiera sido por vosotros, ni siquiera habría pensado en prepararme una oposición o meterme a hacer un curso de electricidad. Y cuando eso sucede, pues te sientes muy bien. No solo gente que ha alcanzado su meta, sino gente que dice, pues a lo mejor no era mi momento, pero tengo un buen recuerdo, me acompañasteis, me ayudasteis. Y por otro lado, ver que un compañero que empezaba a hacer las cosas de una manera, las hace de una manera diferente y que además él siente que es mejor. Eso también me gusta, ayudar a los compañeros y ver cómo crecen y cómo se desarrollan profesionalmente. Nosotros vivimos con pasión esas historias y sus sueños. Nos volcamos y además nos sentimos bien haciéndolo. Somos muchos, pero somos uno. Y son precisamente las palabras pasión y compromiso las que nos han llevado a revisar nuestra propia identidad como compañía. El hazlo con pasión para mí es una de las claves principales. Lo que a mí me resulta muy importante a la hora de la gestión que tiene Máster con las personas, pues es eso, es tratarnos como personas. En los equipos, somos personas trabajando con personas y nos implicamos en todo. Las personas, cuando confías en ellas y perciben que pueden tomar sus propias decisiones y que son parte implicada en que el proyecto funcione, están más satisfechas. Es una manera de potenciar lo mejor de cada uno. Se nos pone en valor a las personas. Aquí no hay un organigrama piramidal. El Máster D, eso no existe. Es todo circular, podemos tener libertad de podernos mover y también la capacidad de poder crecer. No siempre hemos sido así. Hubo un tiempo de largos organigramas, mandos intermedios y placas de jefes en varias puertas. Ahora, todos formamos parte de los equipos autoliderados. Ven, pasa. Te invito a conocer cómo funcionamos. Somos equipos de personas con un líder, un liderazgo, ¿no? Una persona que trabaja con un equipo de colaboradores y que velan por un objetivo conjunto. Todos tiramos del carro, que es un poco lo que se necesita para tener éxito. Lo que es la empresa, el ámbito de la empresa, está diciendo que cada miembro del equipo es una persona importante, que cada miembro del equipo tiene que triunfar por sí mismo y tenemos que dejarle que sea capaz de triunfar. Trabajamos en base a una rentabilidad, en base a unos resultados y a esos autoliderazgos, ¿no? Marcándonos unas metas individuales, no solo como equipo, sino unas metas propias de cada uno de nosotros. No decimos que sea fácil. Hay que aprender a interpretar esta extraordinaria arquitectura humana de la que nos hemos dotado. A todos nos ha llevado tiempo y sobre todo práctica entender que la suma de cada uno de nosotros nos da la fortaleza y el coraje para llegar mejor a nuestros alumnos, hacernos cada vez más eficaces, más accesibles y por supuesto más humanos. Las personas han ido asumiendo cada vez más el modelo de equipos autoliderados, porque al principio costó mucho que sintieran que realmente eran independientes. Quizás lo que nos costaba también era tener la medida, porque como no estábamos acostumbrados a trabajar informes, datos, la medida no la tenías. A base de experimentar, de trabajar y de trabajar, pues sí que es algo que ahora sale solo. Para poder trabajar en el modelo EAL tienes que creer en el modelo EAL. Luego también tienes que bajar a la operativa, porque si no conoces el barro, si no conoces cómo se hacen las cosas, si no coges pico y pala y te pones a trabajar y a investigar y a saber cómo hay que hacerlo, yo creo que los resultados tampoco se consiguen. Cada uno de nuestros equipos trasciende la capacidad del individuo. Es la suma de talentos, pero sobre todo, una suma de pasiones compartidas, de creatividad y esfuerzo por alcanzar las metas. Es cruzar y construir ideas, hacer fluir la información y reconocer en la confianza y el autoliderazgo nuestro poder transformador. Yo lo que he visto es una progresión tremenda de la implicación de la gente sin presionar o sin obligar, sino hacerlos partícipes del modelo de gestión, del modelo de empresa, del modelo docente, de luchar todos por algo común
Esto funciona y funciona así de bien precisamente por cómo lo trabajamos. El patrón es que cada uno lidera su propia mejora. No su parcela, su mejora. El sentirte importante para la empresa, el sentirte oído por la empresa de mis opiniones cuentan o mis ideas locas o no tan locas, mi posibilidad de soñar y decir, pues quiero que lleguemos a hacer esto, y sentirte oído y sentir que realmente existe una posibilidad de que eso vaya a materializarse, creo que eso es importante. Esto es vivir una experiencia de trabajo plena. Nuestros esfuerzos, nuestra iniciativa y nuestra capacidad de hacer se ven recompensados. Y lo que es más importante, reconocidos en un ambiente que se ha convertido en algo muy distinto a lo que todo el mundo entiende por un puesto de trabajo. Y todos nos escuchamos y todos sumamos. Esto es una familia. Estás aquí y tienes que hacer cualquier cosa y tienes la flexibilidad para poder hacerlo. Yo sé lo que tengo que hacer y desde Master D se me permite el poder flexibilizar al máximo. Y eso a mí me gusta y me hace estar contento. Y se refleja también en casa, eso está claro. En el momento en que tú sientes el equipo como tuyo, el objetivo global como tuyo, es que lo luchas todos los meses, ¿no? Y es como desde el apaga todo, las pantallas de los ordenadores, a luchar por la matrícula del compañero hasta la última, por mantener... Claro, es que lo sientes tuyo, es que lo que estás luchando es como tu casa. El tema de los incentivos, por ejemplo, es importante para que la gente esté motivada, pero yo me he dado cuenta trabajando con equipos que hay otras cosas casi, o sea, en el mismo nivel. El trato humano, el cómo te relacionas con la gente, el que vengan de una manera contenta a trabajar por la mañana, es muy importante el hacer un ambiente, un lugar feliz para los trabajadores, que es el leitmotiv de la empresa. Sí. Estamos enamorados de lo que hacemos y de nuestra forma de hacerlo. Por eso lo peleamos, lo compartimos y lo creamos entre todos. Es verdad que nada está cerrado, que se requiere dedicación y esfuerzo. Hay días largos y difíciles y muchos objetivos a alcanzar. Pero tenemos autonomía, creatividad y capacidad, la de cada uno de nosotros para lograrlo. Es un trabajo, está claro, todos venimos a trabajar y trabajamos mucho, la verdad, pero en un clima, en un ambiente muy positivo, porque sí, porque las personas te aportan muchísimo, te hacen conocer, te llevas experiencias personales muy buenas, momentos, bueno, pues que no son buenos, pero luego te queda eso de estar ahí, de haber podido ayudar, de ser compañeros. Funciona mucho el efecto contagio. Si hay muchas personas en el equipo que trabajan con pasión, que son responsables, que están implicadas, eso al final acaba arrastrando al resto. Se ha fomentado muchísimo más la comunicación en cualquier ámbito, en cualquier dirección y en cualquier estatus. Se trabaja con una conversación diaria en la que surgen ideas y de ahí viene mucha innovación en el equipo y mucho crecimiento. Analizar juntos las oportunidades con una mente abierta. Observar, aprender y empaparse de experiencias compartidas, desafiar los límites, trabajar el arte de inspirar a otros, llenar de nuevos horizontes el día a día y hacerlo juntos, con la curiosidad y la valentía de seguir creciendo, de ir más allá. Esto es innovación. Nuestro modelo de gestión está vivo y lo gestionamos entre todos. Podemos ir tan lejos como nos propongamos. Es nuestro fuerte, ser creativos y buscar entre todos áreas de mejora. Buscar la rentabilidad porque formamos parte de una empresa y de un equipo en el que si hay beneficio hay un reparto, y luego también buscar la satisfacción del alumno, es decir, cualquier idea, cualquier visión que se nos pueda aportar se va a poner sobre la mesa y se va a evaluar. Te dan la libertad de decir, bueno, pues si crees que se puede hacer de otra forma, hazlo. Hay veces que se proponen cosas que no salen, evidentemente, pero de eso saldrá otra cosa. El hecho de que cada uno sea responsable de su propia labor hace que uno no se pueda acomodar nunca. Y se va construyendo con la opinión de todos, con lo que aportan, y están saliendo cosas muy, muy grandes a raíz de trabajar con este modelo de EAL, ¿no? De los equipos autoliderados. El modelo no tiene fin, es la mejora continua. Ahora es el momento en el que creo que podemos dar mucho más de lo que estamos dando, porque estamos todos muy adaptados a la filosofía de trabajo, conocemos el modelo, creo que nos queda muchísimo por crecer. De los pocos que estábamos, haberlo hecho crecer tanto, con un modelo nuevo como es el modelo EAL, al final dices, qué grande lo hemos hecho, cómo ha funcionado. Estoy súper orgullosa y yo creo que todos tenemos que estar súper orgullosos, que con la situación, las dificultades, seguimos creciendo, seguimos comprometidos y estamos aquí. Equipos y personas en constante evolución, con la humildad y el coraje necesarios para seguir aprendiendo, al reconocer que hay algo muy grande en esto que hacemos.
acompañar a miles de personas que cada día se ponen en manos de Master D para alcanzar sus metas. Son valores que se transmiten, es una cadena de valor al final. Si a ti en tu empresa hacen porque te sientas persona, crezcas, vean tu potencial y te desarrolles, eso en tu forma de trabajar se nota y terminas viendo en cada alumno una oportunidad de que consiga su objetivo, ¿no? No podemos quedarnos aquí, esto tiene que ir más allá. Si seguimos mejorando en esto, encontraremos más teclas que tocar que hagan que sigamos creciendo de esta manera. Al final lo que te dicen es qué suerte tienes de poder ir así a trabajar, de poder crecer, hacer crecer a las personas y estar pues en un ambiente relajado, tranquilo y feliz. Sí, estamos orgullosos de nuestra forma de hacer las cosas. Sentimos el latido de cada uno de nosotros en los equipos autoliderados. El gran motor de esta organización, el corazón de Master D. El alma somos todos y cada uno de nosotros. Hombres y mujeres dispuestos a liderar sueños, a abrazar los ideales de quienes trabajan y se forman con Master D. Equipos y personas, el corazón y el alma de Master D.